Demanda de inconstitucionalidad. Reconocimiento de derecho a pensión consistente en salario mínimo a víctimas del conflicto armado que perdieron capacidad laboral y no tienen otra alternativa pensional. Demanda de inconstitucionalidad. Existencia de omisión legislativa relativa. La Corte concluye, que el legislador creó una prestación a favor de las víctimas del conflicto armado con un término expreso de vigencia. 2. Dicho término fue ampliado sucesivamente por el legislador y 3. Los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, prorrogaron nuevamente algunas disposiciones de la Ley 418 de 1997, pero omitieron hacerlo frente al artículo 46. Ello generó un vacío normativo, al dejar fuera del ordenamiento jurídico la prestación reconocida a las víctimas del conflicto armado que les otorga el derecho de ser beneficiarios de un salario mínimo mensual vigente, cuando la pérdida de la capacidad se ha producido con ocasión del conflicto y no se tiene otra alternativa pensional. En otros términos, el referido vacío se produce por la omisión del legislador de no haber prorrogado la vigencia de la prestación de las víctimas de la violencia del conflicto armado, en los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010. La Sala encontró que se encontraban acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que pueda considerarse que se produjo una omisión legislativa relativa. En este orden de ideas, las analizadas disposiciones excluyen de sus consecuencias jurídicas el ingrediente que de acuerdo con la Constitución debía estar incluido, para hacerlo acorde con sus postulados. Ello se traducía en el incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente, específicamente el de ampliar progresivamente la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y la proscripción de adoptar medidas regresivas, sin una justificación suficiente, así como los deberes impuestos por el Estado Social de Derecho y el artículo 13 superior. Personas con discapacidad. Protección constitucional. Principio de solidaridad. Concepto. La Corte ha definido el principio de solidaridad como un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de estos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental. Principio de solidaridad. Jurisprudencia constitucional. Discapacidad. Definición. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Concepto de discapacidad. Víctimas del conflicto armado. Protección especial. Ley de Víctimas. Propósito de implementar medidas de atención, asistencia y reparación integral de personas que han sufrido consecuencias de hechos violentos. Ley de Víctimas. Medidas de atención, asistencia y reparación deben adaptarse a criterios diferenciales que respondan a particularidades y grado de vulnerabilidad de cada grupo poblacional. Ley de Víctimas. Ejecución de medidas de atención, asistencia y reparación debe dirigirse a eliminación de esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser causa de hechos victimizantes. Protección especial a víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad. Jurisprudencia constitucional. Derechos económicos, sociales y culturales. Mandato de progresividad y no regresividad. Pensión por invalidez para víctimas de la violencia. Jurisprudencia constitucional. Pensión por invalidez para víctimas de la violencia. Prestación de carácter progresivo.
Principio de progresividad ha sido reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Mandato de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Obligaciones para el Estado. Principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Alcance. Este principio no implica una prohibición absoluta de adoptar medidas regresivas, se trata de una prohibición prima facie, pues tales medidas pueden tener lugar al amparo de la Carta, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas en términos de realización de otros derechos fundamentales y después de un exhaustivo análisis de las otras opciones disponibles. En este sentido, en la sentencia C1141 de 2008, la Corte precisó que la cláusula de no retroceso en definitiva supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes. Regresiva de medida. Determinación. Medida regresiva. Escrutinio constitucional. Unidad normativa. Hipótesis de presentación. La jurisprudencia ha señalado que la unidad normativa se presenta en varias hipótesis. Una primera se da cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentran reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaración de la Corte, especialmente la declaración de inconstitucionalidad, puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador. No obstante, en un sentido lato amplio del concepto, la Corte ha entendido que también se presenta la unidad normativa cuando no es posible pronunciarse respecto de una norma expresamente demandada, sin referirse también a la constitucionalidad de otras disposiciones con las cuales se encuentra íntimamente relacionada. Unidad normativa. Inexistencia de presupuestos para la integración. Punto.